Estaba borracha, así que le escribí al chico que me gusta si quería ser mi novio. Pero me confundí de chat y le había escrito eso a mi novio. Él me dijo que ya éramos pareja, y le dije, jaja perdón, me confundí de chat. Ahora está enojado y no sé por qué. Lo único que escuché fue la puerta reventando contra la pared y a Leo gritándome desde la sala como si yo hubiera incendiado el edificio. Yo estaba en el sofá, con el maquillaje corrido, un zapato puesto y el otro como a 2 metros, intentando que mi cabeza dejara de latir. Él levantó mi celular como si fuera evidencia de un crimen y dijo que no podía creer lo que acababa de leer. Y ahí entendí que la noche se había convertido en una especie de juicio, así que mejor lo cuento desde el principio para que se vea lo absurdo que fue todo. Leo, mi novio, y yo llevamos 1 año juntos, y honestamente ese año ha sido bastante decente para lo que es la gente hoy. Nos conocimos en un cumpleaños de una amiga en común, de esos donde nadie quiere estar pero todos terminan cantando a las 2 de la mañana. Él fue el único que se quedó ayudando a recoger vasos en vez de hacerse el ocupado con el celular, y eso en mi cabeza ya era un indicador de persona confiable. Desde el primer mes me trataba con esa paciencia rara, como si yo fuera un proyecto bonito que él quería cuidar. A mí me gustó porque yo necesito estabilidad, o sea, no estabilidad de aburrimiento, estabilidad de, si pasa algo, alguien responde. Además, Leo tiene esa vibra de novio serio, de los que pagan a tiempo, preguntan si comiste, y te dejan cargar el celular sin hacerte un discurso. Me llevó a conocer a sus amigos, me presentó a su familia relativamente pronto, y jamás me dio razones reales para dudar. Yo sé que suena perfecto, pero ahí es donde empieza el problema, porque lo perfecto a veces se siente como una canción en loop. Leo no hace escenas, no se pone celoso, no arma drama, y hay días en los que mi cerebro interpreta esa calma como si algo faltara, como si la película no tuviera soundtrack. Y yo no digo que yo necesite caos, pero, yo necesito sentir algo fuerte de vez en cuando, aunque sea por 5 minutos. En el gimnasio, por ejemplo, hay un chico que yo veía a veces, Sebas, el típico fit que parece que nació con camiseta sin mangas. No es que yo estuviera haciendo nada con él, ni siquiera hablábamos, pero tú sabes cómo funciona la mente. Ves a alguien, lo etiquetas como chispa, y tu imaginación se hace una fiesta sola. A mí me pasa que mi cabeza convierte cualquier detalle en historia completa, como si la vida fuera una telenovela que yo misma produzco. Y Leo, con su manera de ser tan correcta, se volvió el contraste perfecto para mi fantasía de desconocido musculoso, que ni siquiera existe como persona, existe como idea. Ese día yo no tenía ninguna intención de destruir mi relación, lo juro por lo que sea que la gente jura hoy. Era viernes, salí con mis amigas porque me lo merecía, y ya desde la primera ronda me dio esa confianza falsa que te regala el tequila. Mis amigas estaban en modo, hazlo, la vida es corta, y cuando una está con el cerebro lubricado, suena filosófico en vez de irresponsable. Yo había visto a Sebas en el gimnasio esa semana, me había sonreído como 2 segundos, y mi mente lo tradujo como destino. Entonces me entró una urgencia de actuar, como si no lo hacía esa noche, el universo me iba a quitar la oportunidad. Yo abrí WhatsApp con la precisión de una cirujana borracha, que es una cosa peligrosísima porque crees que estás siendo cuidadosa cuando en realidad estás a 1 milímetro del desastre. En mi cabeza solo existía una misión, escribirle a Sebas y cerrar el trato con la vida, como si una relación se negociara con una línea de texto. Yo pensé que tenía su chat, porque a veces lo busqué por curiosidad, y esos nombres se confunden cuando estás medio ciega de fiesta. Lo único que yo vi fue un chat arriba, fijado, y mi cerebro dijo, ese es. Y yo no revisé, porque cuando una está emocionada, revisar se siente como traicionarse a sí misma. Escribí lo más dramático y directo que se puede escribir con dedos temblorosos, ¿quieres ser mi novio? Eres el amor de mi vida. Sí, suena exagerado, pero es que en el momento lo sentí como una declaración épica, no como un mensaje ridículo. Yo lo mandé y me reí como si hubiera hecho algo valiente, como si hubiera ganado un reality. Y ahí fue cuando Leo respondió en segundos, como siempre, porque él es el tipo de hombre que contesta. Me puso, amor, ya somos novios, ¿estás borracha? Y yo en vez de ver eso como la alarma roja, lo vi como un malentendido chistoso. Aquí es donde la gente me va a querer crucificar, pero yo solo hice lo que una persona transparente hace, aclarar un error técnico. Yo respondí, jaja perdón, me confundí de chat, ignora esto, era para el que me gusta. Lo dije como si estuviera diciendo, me equivoqué de grupo, o mandé el sticker al chat de la tía, porque en mi cabeza la intención no contaba tanto como el hecho de que fue un accidente. Para mí, el problema era la interfaz, la posición del chat fijado, el dedo resbalando, el diseño de WhatsApp que invita al desastre. Yo estaba resolviendo logística, no sentimientos. Cuando llegué al apartamento, yo venía con la resaca emocional de haber sido valiente y el cuerpo ya empezando a colapsar. Leo llegó después, y ahí sí vino el caos real, pero no porque yo hubiera hecho algo,
sino porque él decidió interpretarlo de la forma más dramática posible. Entró como si hubiera descubierto una doble vida, con una cara que yo jamás le había visto. Me preguntó quién era, el que me gusta, como si fuera un fiscal, y yo intenté explicarle que literalmente fue un error de destinatario, que no era una infidelidad consumada, era un mensaje mal enviado. Pero él no escuchaba el detalle técnico, él escuchaba la palabra, gusta, y se volvía loco. Yo intenté bajarle el volumen diciéndole que estaba borracha, que no era un plan, que era un impulso, que yo ni siquiera hablaba con Sebas, que era un crush tonto de gimnasio. Y él, en vez de pensar, mi novia tuvo un error humano, decidió pensar, mi novia me humilló. Y ahí es cuando mi cabeza se desconecta, porque yo siento que él exagera, y cuando siento que exageran conmigo, me da rabia. Empezó a hablar de traición, de respeto, de cómo podía decirle, amor de mi vida, a alguien más, y yo pensaba que lo estaba mezclando todo como si el texto fuera un contrato legal. Lo peor es que Leo tiene esa manera de discutir donde no grita al principio, pero te mira como decepción pura, y eso es 1000 veces más irritante que un grito. Me dijo que no iba a aceptar que yo lo tratara como opción B, y yo no entendía de dónde sacaba eso si yo literalmente estaba con él, en su casa, en nuestra relación de 1 año. Para mí, si yo no había hecho nada físico, no había pasado nada real, era un fal de celular. Y él insistía en que lo real era lo que yo sentía, como si los sentimientos fueran evidencia objetiva. Yo le dije que estaba dramatizando por un tipo, y ahí fue cuando su cara cambió, como si lo hubiera insultado. Leo empezó a empacar cosas con una calma que daba miedo, abriendo cajones, sacando ropa, guardando cargadores, como si ya tuviera el plan armado desde antes. Yo lo seguía por la casa intentando que entrara en razón, diciendo que lo habláramos, que se calmara, que no podía destruir 1 año por un mensaje. Y él me decía que no era por el mensaje, era por lo que el mensaje significaba, y eso para mí es una trampa mental. Porque, significar, es un agujero negro donde cabe cualquier interpretación, y yo sentía que él estaba eligiendo la peor para castigarlo todo. Yo le dije que era injusto, que yo estaba cansada, que mañana lo vería con otro ánimo. Y ahí él soltó la frase que me dejó helada, porque fue como si ya hubiera decidido que yo era la villana fija. Me dijo que él no iba a rogarle a alguien que claramente estaba buscando a otro. Yo le contesté que estaba inventando una historia entera por una pantalla, que se estaba dejando llevar por la emoción como si yo hubiera planeado reemplazarlo. Y él me miró con esa cara de, no te reconozco, y, sinceramente, esa cara me dio más rabia que tristeza. Porque yo no estaba intentando destruirlo, estaba intentando vivir algo emocionante sin consecuencias, que es lo que cualquiera haría si WhatsApp no fuera tan traicionero. Cuando terminó de empacar, me dijo que necesitaba espacio, y que no iba a quedarse con alguien que se burlaba del daño que le hacía. Yo le dije que no me estaba burlando, que estaba intentando bajar la tensión, que era una discusión innecesaria. Y ahí fue cuando se dio el quiebre, porque él agarró sus llaves y se fue, dejándome con la sensación de que yo estaba siendo castigada por un accidente tecnológico. Yo me quedé sola en el apartamento con la resaca, el silencio, y un celular que de pronto parecía un arma. Y en vez de pensar, quizá metí la pata, pensé, qué exagerado, qué dramático, qué ganas de complicarse, porque para mí el problema real era que él no entendía la diferencia entre intención y error de interfaz. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿error de interfaz? Le dijiste a tu novio que el mensaje era para, el que te gusta, no para tu terapeuta, no para tu mamá, para tu crush. Y todavía te ofende que se vaya. Tu nivel de caradura debería pagar renta. Respuesta de la OP. Caradura es inventarte que yo, confesé una infidelidad, cuando literalmente estaba borracha y se me fue el dedo. Ustedes viven esperando crucificar a alguien para sentirse superiores, como si nunca hubieran enviado algo al chat equivocado. Si Leo decide romper por un malentendido, entonces el problema es su ego frágil, no mi celular. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que ni siquiera fue solo el mensaje, fue tu respuesta. Ignora esto, era para el que me gusta. Eso no es un tipo, es tu cerebro sin frenos. Y encima minimizas, lo llamas exagerado y te haces la víctima. Qué terror tenerte de pareja. Respuesta de la OP, terror es estar con gente que no sabe manejar emociones sin hacer teatro. Yo fui honesta, pude haber mentido y no lo hice, pero claro, ahora la honestidad también es delito. Si alguien se derrumba porque una frase salió en el chat equivocado, entonces necesita terapia, no una novia perfecta que le traduzca WhatsApp. Actualización 1. Ha pasado 12 horas desde lo último, y lo primero que noté al despertar fue que el apartamento estaba demasiado silencioso, como si hasta las paredes estuvieran juzgándome. Tenía la boca seca, el estómago revuelto y esa sensación de que tu alma se quedó en la pista de baile. Fui directo al celular como si ahí estuviera la solución, pero tenía notificaciones raras y ninguna de Leo. Intenté llamarlo y nada,
luego vi que ni siquiera tenía el double Wi-Fi funcionando y me di cuenta de lo obvio, se había llevado el módem. Ese detalle fue lo que me terminó de indignar, porque una cosa es que esté molesto y otra es que me deje incomunicada como si yo fuera una amenaza nacional. Me senté en la cama a procesar, y mientras mi cabeza hacía esa mezcla de resaca y paranoia, empecé a concluir cosas. Para mí, lo del módem no era solo, me fui y me llevé lo mío, era una estrategia. Leo sabe que yo trabajo, que yo hago todo por el teléfono, que yo necesito internet para existir, así que esto era un castigo dirigido. Me imaginé al contándole a alguien la historia, haciéndose la víctima, diciendo que yo lo humillé y que por eso me cortó el internet como un héroe. Y ahí fue cuando mi cerebro cruzó cables. Si él estaba controlando la narrativa, yo tenía que intervenir antes de que el cuento se le fuera de las manos. Le escribí un mensaje larguísimo por datos, porque por suerte todavía tenía un poquito, pero no le entraban, como si me hubiera bloqueado o apagado el teléfono. Eso me pareció infantil, porque, ¿cómo vas a resolver un conflicto desapareciendo como un fantasma? Yo empecé a pensar que quizá alguien le estaba metiendo ideas, porque Leo no suele actuar impulsivo. Y cuando yo pienso que alguien me está manipulando a mi novio, se me activa un modo de defensa, como si yo tuviera que rescatarlo de un culto. Así que decidí que necesitaba hablar con alguien que sí tuviera influencia real sobre él, alguien que él no pudiera ignorar. La opción obvia era su mamá, porque la mamá de Leo siempre ha tenido esa autoridad pasiva de señora que te mira y te hace sentir chiquita sin decir mucho. Además, yo ya la conocía, había ido a almuerzos familiares, y ella siempre me trató como la novia de mi hijo, con esa sonrisa de inspección. En mi mente, ir allá era lo más lógico, casi administrativo, como escalar un problema al supervisor. Si Leo estaba actuando irracional, su mamá lo iba a poner en su lugar, y de paso yo quedaba como la que intentó arreglar las cosas de manera madura. Me bañé a medias, me puse ropa decente para que no pareciera que venía de una cantina, y salí con esa determinación de, voy a resolver esto. En el camino, mi cabeza seguía justificando todo, porque mientras más lo pensaba, más me convencía de que yo no había hecho nada tan grave. Me repetía que la gente manda mensajes equivocados todo el tiempo, que es un fallo humano, que no significa nada profundo. También pensaba que Leo estaba sobredimensionando porque seguro le pegó en el orgullo, y el orgullo masculino es una cosa peligrosa. Yo me decía que, si lograba que su mamá lo viera como un berrinche, todo se iba a acomodar rápido. Incluso ensayé cómo se lo iba a explicar, para que sonara tan absurdo que nadie pudiera tomarlo como traición. Cuando llegué, me abrió la puerta con esa cara de ¿qué haces aquí tan temprano? Y yo entré con una mezcla de sonrisa y tragedia porque no sabía si actuar alegre o devastada. Me senté en la sala como si fuera una reunión formal, y le dije que necesitaba hablar porque Leo estaba teniendo una reacción desproporcionada por un error técnico. Ella frunció la boca, como si ya hubiera escuchado cosas, y me preguntó qué error. Yo, que ya venía con el libreto, dije que había sido un mensaje confuso, un chiste borracho, una metáfora, y que Leo lo tomó literal porque estaba sensible. Ahí mi mente decidió que la mejor estrategia era convertir el chico que me gusta en algo menos amenazante, así que improvisé una explicación brillante en mi cabeza. Le dije que el chico que me gusta era en realidad el nombre de un perro que yo quería adoptar. Sí, suena raro, pero en el momento me pareció perfecto, porque a veces la gente llama a los perros mi novio y cosas así en broma. Le dije que era una metáfora interna, que yo estaba borracha, que estaba emocionada por la idea del perro, y que Leo se ofendió porque no entiende mi humor. La mamá de Leo me miraba como si estuviera viendo un documental de animales exóticos. Yo intenté reforzar la historia con lágrimas, porque si algo he aprendido es que cuando una señora está dudando, el llanto le da peso emocional a lo que dices. Empecé a llorar y a decir que yo amaba a Leo, que no había ninguna otra persona, que era un malentendido. La mamá de Leo me preguntó por qué entonces el mensaje decía, amor de mi vida, y yo dije que porque los perros son amor puro, que era una forma de hablar. Ella no se reía, y eso me empezó a irritar porque yo estaba haciendo un esfuerzo narrativo impresionante para salvar la situación. Entonces, cuando vi que no me estaba comprando, me desesperé y me puse más dramática, como si la intensidad pudiera tapar las grietas de la mentira. Y ahí ocurrió lo peor, lo que en mi cabeza todavía siento que fue una conspiración del universo contra mí. Mientras yo estaba en pleno llanto estratégico, mi celular, que yo había dejado sobre la mesa, empezó a sonar y de pronto salió audio a todo volumen, como si alguien hubiera conectado un altavoz. Al principio no entendí de dónde venía, hasta que recordé que mi celular seguía conectado al Bluetooth del auto de Leo, porque él me lo había vinculado hace meses y yo nunca lo desconecté. Y el auto de Leo estaba estacionado afuera de la casa, literalmente afuera, como un testigo silencioso de mi humillación. La nota de voz que se reprodujo fue de Sebas, y se escuchó clarita, con ese tono de, ¿quién eres tú?, que mata cualquier historia. Dijo algo como que no sabía quién era yo y que por qué le mandaba fotos de mis pies,
y en ese momento el aire se congeló. Yo sentí que me desprendía del cuerpo, porque no solo se cayó mi mentira del perro, se cayó mi dignidad con efecto amplificado. La mamá de Leo abrió los ojos y me miró con un desprecio que yo no sabía que existía, como si yo fuera una estafa ambulante. Yo intenté agarrar el celular, bajar el volumen, apagarlo, pero entre mis manos temblorosas y el pánico, parecía que el aparato tenía vida propia. Yo quise explicar, obviamente, porque yo siempre puedo explicar, pero no me salían palabras coherentes. Dije que eso era un malentendido, que Sebas estaba confundido, que lo de los pies era una broma, que las amigas, que la fiesta, que yo ni siquiera, y la mamá de Leo ya no quería escuchar nada. Se paró, me señaló la puerta y me dijo que me fuera, que no iba a permitir ese circo en su casa. Yo me levanté indignada porque, para mí, ella estaba reaccionando como si yo hubiera cometido un delito, cuando lo único que hice fue lidiar mal con una situación rara. Intenté decirle que Leo estaba siendo irracional y que ella lo estaba alimentando, pero ella ya estaba en modo, saca a esta. No sé en qué momento agarró una escoba, pero la agarró, y el simbolismo fue demasiado humillante. Me fue empujando hacia la puerta con la escoba como si yo fuera un gato callejero que se metió donde no debía. Yo salí tratando de mantener la cabeza en alto, diciendo que yo solo quería arreglarlo, que esto era exageración, que se iban a arrepentir. Pero en el fondo lo que sentía era pánico, porque si la mamá ya me vio como una loca, Leo iba a recibir esa versión amplificada, y yo no tenía internet para controlar nada. Me subí al taxi con el corazón en la garganta, y lo último que vi fue el auto de Leo afuera, como si estuviera ahí solo para recordarme que mi celular y yo somos enemigos mortales. Llegué al apartamento y lo primero que hice fue intentar conectar el internet otra vez, como si por insistencia fuera a aparecer magia. Me di cuenta de que estaba completamente aislada, con mi resaca, mi vergüenza y un novio que ya probablemente estaba recibiendo reportes familiares. Intenté llamarlo otra vez y nada, y empecé a pensar que esto ya no era una pelea normal, era una operación de reputación contra mí. Me senté en el piso, con el celular en la mano, y sentí esa mezcla de rabia y desesperación que te hace querer hacer algo impulsivo. En mi cabeza empezó a nacer una idea peligrosa: si no puedo hablar con Leo, tengo que eliminar lo que causó el problema, porque siempre es más fácil borrar la tentación que convencer a un hombre orgulloso. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: ¿fuiste a la casa de la mamá a mentirle que tu crush era un perro? Y encima llorando, actuación barata. Te delató el Bluetooth porque hasta la tecnología ya no te aguanta. Te sacaron con escoba por merecido, payasa. Respuesta de la OP: ay sí, qué gracioso, todos celebrando que una mamá se meta en una relación como si fuera normal. Yo fui a arreglar un conflicto, no a pedir permiso, y si ella decidió hacer un show con una escoba, habla más de su educación que de mí. Lo del Bluetooth fue un accidente absurdo, pero claro, ustedes creen que la vida es un tribunal y yo la villana de turno. Usuario anónimo 2 dice: lo de la nota de voz es cine, mandas mensaje a tu novio diciendo que era para el que te gusta, luego vas a su mamá a decir que era un perro, y te sale la voz del tipo preguntando por qué le mandas fotos de tus pies. Esto no es un error, es un patrón de ridículo. Respuesta de la OP: patrón es el de ustedes de inventarse superioridad moral desde un comentario anónimo. Las fotos de pies ni siquiera son lo que creen, pero obvio no voy a explicar intimidades a extraños morbosos. Si Leo y su familia prefieren quedarse con la interpretación más sucia, allá ellos, yo intenté arreglarlo y me pagaron con humillación. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última actualización, y en ese tiempo mi cerebro se volvió una oficina de crisis sin personal, porque Leo seguía sin responder y yo ya no sabía si estaba triste o si me estaba haciendo una maniobra psicológica de manual. Yo amanecía revisando si me desbloqueaba, si me había escrito, si había leído algo, y nada, puro silencio quirúrgico. El silencio, para mí, no es paz, es estrategia, y mientras más callado estaba él, más sentía que alguien lo estaba asesorando para dejarme como la loca oficial. Empecé a pensar que el verdadero enemigo no era Leo, era la tentación, que había quedado flotando como un virus, y si yo eliminaba el virus, el sistema volvía a funcionar. Además, con el desastre en casa de su mamá, yo ya estaba etiquetada, así que tenía que hacer algo contundente que se viera como amor, no como caos, aunque obvio todo se iba a torcer porque mi vida es así. Como Leo me bloqueó, yo no tenía forma de hacer la típica reconciliación de pareja con mensaje largo y foto bonita, así que tenía que demostrar con acciones. Y mi lógica fue la más simple del mundo: si Leo cree que yo estoy obsesionada con Sebas, entonces yo tengo que cortar ese hilo desde la raíz. La gente se cree que cortar es dejar de pensar, pero no, a veces cortar es ir a la fuente y cerrar el grifo con la mano. Yo no quería hablar con Sebas porque me interesara, sino porque necesitaba que desapareciera del mapa para que Leo no tuviera excusas. En mi cabeza era como borrar una app del teléfono para que deje de dar problemas, y se acabó. Me arreglé con el mismo atuendo de no voy a hacer nada raro, para no llamar la atención,
aunque sinceramente mi cara ya estaba en modo plan. El gimnasio siempre me pareció un territorio neutro, porque ahí la gente está demasiado ocupada viéndose al espejo como para meterse en dramas ajenos. Entré con esa seguridad falsa que te da la rabia cuando ya te sientes acorralada, y empecé a buscar a Sebas entre máquinas como si fuera un objetivo en un videojuego. Lo vi levantando pesas, con esa camiseta sin mangas que parece diseñada para provocar discusiones domésticas, y sentí que el universo me lo estaba poniendo enfrente para que yo resolviera. En mi mente yo iba a decirle 2 frases, él iba a entender la gravedad, y se iba a ir, y yo iba a poder contarle a Leo que todo estaba cerrado. Yo ensayé en mi cabeza una conversación adulta, tipo advertencia, donde yo quedaba como la novia que protege su relación. Y sí, suena exagerado, pero mi relación estaba en la cuerda floja por culpa de un accidente y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Yo caminé hacia él con la mirada fija, y ahí fue cuando el gimnasio decidió convertirse en una pista de obstáculos. Había una mancuerna en el suelo, una de esas de 20 kilos, y yo juro que no estaba ahí antes o por lo menos no estaba tan estratégicamente colocada. Yo no soy torpe, o sea, puedo ser impulsiva, pero torpe no, así que cuando mi pie se enganchó, sentí que era casi un sabotaje. Mi cuerpo se fue hacia adelante como en cámara lenta, y mi primer instinto no fue caerme, fue agarrarme de lo que fuera para no estamparme. Lo más cercano era Sebas, específicamente el borde de sus pantalones deportivos, y yo me agarré con desesperación. En ese segundo no estaba pensando en moral ni en dignidad, estaba pensando en mi nariz contra el piso y en que yo no iba a regalarle a nadie el espectáculo de mi caída. La física es una cosa cruel cuando uno intenta salvarse, porque en vez de sujetarme y estabilizarme, la inercia hizo lo contrario. Mis manos jalonearon y los pantalones de Sebas se fueron para abajo como si tuvieran voluntad propia, hasta los tobillos, frente a todo el gimnasio que de repente se quedó en silencio. Yo quedé inclinada, con la mano todavía agarrada, congelada, y él quedó como estatua de humillación, y ahí supe que esto se había convertido en algo que nadie iba a olvidar. La gente miró, algunos se rieron, otros sacaron el celular, y yo sentí esa ola caliente de vergüenza que se te sube por el cuello. Sebas reaccionó gritando cosas que yo prefiero ni repetir porque sonaba como si yo fuera una acosadora profesional, cuando la verdad es que yo estaba literalmente cayéndome. Yo intenté decir que fue un accidente, pero cuando uno dice, fue un accidente, en un gimnasio lleno, suena automáticamente a excusa. Yo quise recomponer la situación rápido, como si volver a subirle el pantalón fuera a borrar el momento, pero obviamente nadie te deja tocar a alguien en ese contexto sin que parezca peor. Sebas se alejó como si yo fuera radioactiva, se subió el pantalón con rabia, y empezó a reclamarme que quién me creía, que por qué lo estaba molestando, que yo ni siquiera era su tipo, como si eso fuera lo importante. Yo me puse a explicarle que él no entendía el daño que había causado indirectamente, que mi relación estaba en crisis por una confusión, y que necesitaba que él cooperara desapareciendo. Sí, suena absurdo, pero en ese momento me pareció una petición razonable, porque yo estaba intentando arreglar un incendio y él estaba ahí como gasolina con brazos. Sebas me miraba como si yo estuviera hablando otro idioma, y empezó a alzar la voz, atrayendo más gente. Mientras más gente llegaba, más se deformaba la escena, y yo ya sabía que esto se iba a volver, la loca del gimnasio, en cuestión de minutos. Ahí entró el personal del gimnasio, y la verdad es que yo pensé que iban a escuchar mi versión, porque yo soy clienta, yo pago, yo tengo derechos. Me rodearon como si yo fuera una amenaza, y uno de ellos me dijo que debía salir, que estaba alterando el orden. Yo intenté explicarle lo de la mancuerna, que fue un tropiezo, que no fue intención, y el tipo me miró con esa cara de, ajá, que te mata, como si ya hubiera decidido la película y yo fuera la villana. Me pidieron mi nombre y mi número de socio, y yo sentí que era una cacería de brujas, porque el gimnasio está lleno de gente haciendo cosas raras todos los días y a mí me querían crucificar por un fallo de equilibrio. Mientras eso pasaba, yo miré al fondo y vi al entrenador personal, y ahí fue cuando el universo me volvió a dar una cachetada, porque ese entrenador no era cualquiera. Era el primo de Leo. Yo lo reconocí por fotos, por reuniones familiares, por esos momentos donde la familia de tu novio te observa como si te estuviera evaluando para un puesto. El primo me vio y su cara cambió, como cuando alguien encuentra una pieza del rompecabezas que no quería encontrar. Yo sentí el pánico real, porque no era solo un incidente de gimnasio, era un incidente con testigo de la familia, y eso se multiplica por 10 en chisme. Yo quise acercarme a él para decirle que por favor no tergiversara, que todo fue un tropiezo, pero el personal me estaba sacando y Sebas estaba gritando como si yo fuera una delincuente. El primo no dijo nada, pero yo lo vi sacar el celular, y ese gesto fue más claro que cualquier amenaza. Cuando alguien de la familia saca el celular, no es para llamar a emergencias, es para documentar tu caída social. Me empujaron hacia la salida y yo me fui con la cabeza alta por pura supervivencia, aunque por dentro quería desaparecer. Afuera intenté respirar, pensé en volver a entrar para pedir hablar con administración,
Y de pronto me di cuenta de que la verdadera pelea ya no era con el gimnasio, era con la narrativa. Yo sabía que ese primo iba a contarle a Leo una versión horrible, probablemente editada para que pareciera ataque intencional. En mi mente, ese vídeo iba a ser la prueba que Leo necesitaba para convencerse de que yo soy un peligro y no una persona con mala suerte. Yo me senté en la banca de afuera y empecé a escribirle a Leo desde cualquier app, desde datos, desde lo que fuera, explicando que fue una caída, que la mancuerna estaba mal puesta, que yo solo intenté no romperme la cara. Pero no me llegaba nada, y ese silencio, otra vez, me hizo sentir que él ya estaba del otro lado con su familia como jurado. Pasaron unas horas y mi teléfono explotó con mensajes de un número desconocido, y yo supe sin ver lo que era el primo, porque ese tipo de energía no viene de un extraño. Me mandó un texto corto diciendo que estaba pasándose y que dejara de acosar gente, y yo me quedé helada porque nadie usa esa palabra si no quiere pintarte como monstruo. Yo le respondí que fue un accidente, que no inventara, que no meta a su familia en esto, y él me contestó con un vídeo adjunto. Era un clip de seguridad donde se veía el momento desde arriba, y sí, se veía horrible, se veía como si yo me abalanzara, aunque en realidad yo estaba cayendo. El ángulo era maligno, porque un ángulo puede convertir un tropiezo en ataque, y yo sentí que la cámara me traicionó. Ahí entendí que en esta historia yo no estaba luchando contra hechos, estaba luchando contra interpretación. Lo peor fue que junto con el vídeo me escribió que ya se lo había enviado a Leo, con un mensaje tipo, para que veas lo que hace tu ex, y yo me quedé con el estómago vacío. Esa palabra, ex, me perforó, porque en mi cabeza yo no había aceptado ser ex, yo estaba en pausa técnica, en una crisis temporal, no en un final. Yo le dije que no se metiera, que estaba arruinando una relación por un malentendido, y él me respondió con un sarcasmo de gimnasio, de esos donde te tratan como chiste. Me di cuenta de que cualquier cosa que yo dijera iba a sonar como defensa de culpable, y eso me desesperó. Cuando estás desesperada, tu mente empieza a buscar soluciones rápidas, aunque sean pésimas, porque lo único que quieres es frenar la caída. Y yo ya estaba cayendo, no solo en mi relación, también en la percepción de todo el círculo de Leo. Esa noche me acosté sin poder dormir, imaginando a Leo viendo el vídeo una y otra vez, confirmándose su teoría de que yo soy inestable. Yo quería que él recordara todo lo bueno, todo lo de un año, pero sé cómo funciona la gente, un vídeo corto tiene más peso que meses de cariño. En mi cabeza todo se volvió conspiración, como si el mundo se hubiera alineado para que yo pareciera peor de lo que soy, y cada vez que pensaba en la mancuerna en el suelo, sentía que fue un señuelo. Yo sé que suena loco, pero tú no me vas a decir que no es raro que justo el primo de Leo estuviera ahí, justo ese día, justo en ese momento, con cámaras y todo. Me dormí pensando que esto no se iba a arreglar con palabras, porque ya había pruebas visuales, y las pruebas visuales son veneno. Y con esa idea también nació una preocupación nueva, si ese vídeo se movía más allá de la familia, yo ya no iba a controlar nada. A la mañana siguiente, un número me escribió diciendo que yo estaba baneada del gimnasio por conducta inapropiada, y yo sentí una mezcla de rabia y humillación, porque me estaban castigando por tropezarme. Intenté apelar, pedí hablar con alguien, dije que la mancuerna estaba fuera de lugar, y me respondieron con un mensaje automático. Eso fue lo que más me rompió, porque ni siquiera me daban la cortesía de escuchar mi versión humana, era como si yo fuera un error del sistema que se elimina. Me quedé mirando mi celular, con la sensación de que todo se originó por confusiones tecnológicas y seguía escalando por tecnología. Primero fue WhatsApp, luego fue Bluetooth, luego fue cámara de seguridad, y ahora era un baneo digital que me sacaba de un lugar como si fuera un virus. Y yo, en vez de aprender, empecé a pensar que mi vida estaba marcada por aplicaciones y aparatos que me odian, y que si no cambiaba algo rápido, lo siguiente iba a ser peor. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: tu solución para arreglar el mensaje al chat equivocado fue ir al gimnasio a echarle la culpa a un tipo que ni te topa y encima bajarle el pantalón delante de todos. Luego te indignas porque te banean. Eres un meme con piernas. Respuesta de la OP. Claro, porque es facilísimo opinar desde el sofá sin entender lo que es estar en medio de una crisis y que todo se te salga de control por cosas mínimas. Yo me tropecé, no hice un ataque premeditado, pero ustedes necesitan villanos para entretenerse. Y lo del baneo es ridículo, como si el gimnasio nunca hubiera visto accidentes, solo que a mí me tocó el peor ángulo y el peor testigo. Usuario anónimo 2 dice: el primo de Leo mandándole el vídeo con tu ex atacando de nuevo, es lo mejor del capítulo. Ya no es que te salgan mal las cosas, es que tú las empujas a que salgan peor, y luego culpas a la mancuerna, a la cámara y al universo. Respuesta de la OP. A mí me parece curioso que nadie critique al primo por meterse como chismoso profesional, eso sí es tóxico, pero como él es familia, entonces es normal. Si él hubiera tenido un mínimo de decencia habría explicado que fue un tropiezo en vez de mandar un clip con título sensacionalista.
Y sí, una cámara puede distorsionar todo, pero claro, es más cómodo creer que yo soy un monstruo que aceptar que la gente manipula con vídeos. Actualización 3. Han pasado 9 meses desde la última actualización, y en ese tiempo aprendí 2 cosas, que un año de relación puede evaporarse en una semana si la gente decide creer la versión más humillante, y que mi celular es básicamente un animal salvaje que se alimenta de mi desgracia. Leo nunca volvió, no hubo reconciliación, no hubo conversación adulta, solo el vacío y luego la confirmación indirecta de que ya estaba con otra. Me enteré porque una amiga del gimnasio, de otro gimnasio porque al mío no puedo ir, me mandó un screenshot donde Leo salía con la recepcionista del gimnasio, esa chica que siempre sonríe como si hubiera ganado algo. A mí me dio rabia no porque él siguiera su vida, sino porque la eligió a ella, como si el gimnasio fuera el catálogo oficial de reemplazos. Y lo peor es que todo el mundo empezó a decir que con ella se ve mejor, como si el amor fuera un outfit. Yo intenté rehacer mi vida de manera estratégica, porque si algo sé hacer es moverme rápido cuando me cae el techo. Me enfoqué en conseguir trabajo donde mi habilidad principal fuera estar en el teléfono, porque yo me dije que si mi celular ya controla mi vida, al menos que me pague. Conseguí un puesto como community manager para una marca de ropa infantil, de esas que venden conjuntos perfectos para niños que nunca se ensucian, y yo pensé que era ideal. Me dije que manejar redes era lo mío, que yo entiendo la atención, el impacto, el timing, todo eso. Además, después del baneo del gimnasio, necesitaba sentir que yo seguía siendo competente en algo, aunque fuera posteando bodies de algodón. El trabajo me daba rutina, y la rutina a veces te hace creer que no estás en ruinas. Al principio me fue bien, porque yo tengo creatividad y rapidez, y la marca estaba feliz de que yo respondiera mensajes con emojis adecuados y fotos bonitas. Pero yo también tengo un problema, mi vida personal y mi vida digital se mezclan como si fueran una sola pantalla. Yo ya no confiaba en nadie, y empecé a salir con gente por Tinder para recordarme que yo también puedo gustarle a alguien, aunque sea por una tarde. Había un chico con el que estaba hablando, un ligue nuevo, nada serio, y yo me entusiasmé porque me trataba como si yo no fuera la loca del gimnasio, sino una chica divertida. Cuando una está herida, cualquier atención se siente como medicina, y yo me dejé llevar. Esa noche yo estaba sola, medio nostálgica, y me entró esa necesidad de probar que todavía tengo control sobre mi imagen. Yo tomé una foto, subida de tono, para enviársela al ligue, no porque yo sea una cualquiera como les encanta insinuar, sino porque el coqueteo moderno funciona así, y yo no iba a quedarme en 2012. Abrí el teléfono con esa confianza de, ya aprendí, porque en mi cabeza yo ya era una persona corregida, una versión más cuidadosa. Yo juraba que estaba en el chat correcto, en la app correcta, en el lugar correcto, y por eso bajé la guardia. Pero lo que yo no estaba considerando era que mi teléfono tiene ese sistema donde todo queda abierto, todo queda a un clic, y yo siempre estoy saltando entre cuentas. Yo manejo la cuenta de la marca, mi cuenta personal, y a veces se quedan logins cruzados como si la tecnología quisiera tentarte. Y esa noche, obvio, la tecnología decidió que yo merecía otra lección. En vez de mandarle la foto al ligue por mensaje privado, la subí a las historias de Instagram de la marca infantil. No a mis historias, no a un close friends, no a un borrador, a la cuenta de ropa para niños, con miles de seguidores y mamás que revisan todo como si fueran auditoras. Yo me di cuenta tarde, porque al principio pensé que el teléfono se trabó, y cuando vi la previsualización de historia publicada, sentí que se me apagaba el cuerpo. Me temblaron las manos, intenté borrarla, pero ya había gente viéndola, ya había pantallazos, porque el internet es un depredador. En mi cabeza sonó como una alarma de incendio, y yo empecé a hacer clics desesperados como si apretar fuerte borrara el pasado. El daño ya estaba hecho, y yo lo sentí como una caída libre, igual que en el gimnasio, solo que ahora era frente a miles. El grupo de WhatsApp del trabajo explotó en segundos, y lo peor fue que yo estaba en esos grupos donde la gente finge cordialidad pero en realidad disfruta del desastre ajeno. Mi jefa me escribió preguntando qué era eso, y yo traté de responder rápido con una explicación técnica, porque a mí me pasan cosas técnicas, no morales. Le dije que fue un error de cuenta, un fallo del teléfono, un bug, y mientras yo escribía, ya estaban llegando mensajes de clientes indignados, de mamás furiosas, de gente diciendo que iban a denunciar la cuenta. Yo sentí que era absurdo, porque la gente actúa como si una historia de Instagram fuera el fin del mundo, pero también entendí que esto era una marca infantil, y que la percepción ahí es sagrada. Intenté pedir perdón, intenté decir que fue involuntario, pero ya nadie escucha la palabra involuntario cuando hay imagen de por medio. Y ahí fue cuando recordé otra vez el patrón, la gente cree más en lo que ve que en lo que explicas, aunque lo que ves sea resultado de un clic equivocado. Me despidieron en 4 minutos, literal, porque ni siquiera intentaron hablarlo, fue una ejecución instantánea. Mi jefa me llamó, me dijo que era imperdonable, que había destruido la confianza, y que no podía seguir.
Yo intenté decir que yo también soy víctima de una confusión, que mi vida se arruina por interfaces y cambios de cuenta, pero ella no estaba para escuchar filosofía. Me colgó y yo me quedé mirando el teléfono con esa mezcla de furia y vacío, pensando que en este mundo nadie te da margen de error. En mi cabeza lo que pasó fue un accidente, pero para los demás era un acto deliberado de irresponsabilidad, y esa diferencia de interpretación te mata. Yo quise reclamar, decir que el sistema debería pedir confirmación, que debería haber doble verificación, pero claro, la culpa siempre se la ponen a la persona, nunca al diseño. Y yo sentí que la tecnología me empujaba otra vez al piso para que todos miraran. Al día siguiente, lo vi en un foro de fals corporativos, con la historia contada como si fuera una comedia. Alguien subió la captura, le puso un título burlón, y la gente comentaba como si yo fuera un animal de circo. Me daba rabia porque la foto ni siquiera era tan increíble, o sea, si me iban a humillar, al menos que fuera por algo más estético, pero no, era todo mediocre y cruel. La viralidad es como una ola sucia, no te pregunta si quieres, te arrastra, y de repente tu nombre está asociado a algo que tú ni pediste. Empecé a recibir mensajes de desconocidos, algunos insultando, otros morbosos, y yo me sentía atrapada en un espectáculo donde todos creen tener derecho a opinar de tu vida. Intenté reportar publicaciones, pedir que las bajen, pero eso es como intentar barrer el mar. Y ahí entendí que mi reputación digital no la controlaba yo, la controlaba la gente que disfruta del error ajeno. Yo intenté buscar trabajo después, mandé currículums, hice entrevistas, y todo parecía normal hasta que alguien reconocía mi cara o encontraba el post. Me preguntaban con una sonrisa rara si yo era la del incidente, como si fuera un chiste interno, y yo tenía que fingir que no sabía de qué hablaban. Nadie me decía directamente que era por eso, pero de pronto dejaban de responder, y el silencio otra vez me perseguía como castigo. En mi mente se armó una teoría de que hay una lista negra invisible para gente que se vuelve viral por errores, como si el internet te tatuara. Yo no podía demostrarlo, pero lo sentía, porque las coincidencias ya eran demasiadas. Y cuando una siente que está en una trampa, empieza a reaccionar como animal acorralado, buscando culpables. El ligue de Tinder, para rematar, me bloqueó, y eso sí me dio rabia personal, porque él ni siquiera tuvo la decencia de preguntar. Yo le escribí desde otra cuenta para explicarle que fue una confusión, que era una cuenta de trabajo, que yo no soy una ridícula, pero me bloqueó también. Yo interpreté eso como cobardía, porque la gente hoy no enfrenta nada, solo bloquea y desaparece. Me quedé con esa sensación amarga de que el mundo está lleno de gente que se cree perfecta y te abandona al primer tropiezo, literal y figurado. Y aunque suene contradictorio, yo no me sentía culpable, me sentía perseguida por una cadena de errores que cualquiera podría tener si viviera como yo vivo, con el teléfono como extensión del cuerpo. Yo empecé a pensar que necesito cambiar algo drástico, no en mí, sino en cómo interactúo con el mundo digital, porque el mundo digital claramente me tiene de objetivo. La verdad es que, mirando hacia atrás, todo se siente como una escalera hacia abajo construida con pequeñas confusiones. Un chat fijado, un Bluetooth activo, una cámara con mal ángulo, una cuenta abierta, y la gente interpretando lo peor en cada paso. Leo hoy está feliz con la recepcionista, o al menos eso proyecta, porque la gente proyecta felicidad como filtro, y yo me quedé con la marca invisible de la que arruina todo con su celular. Yo intento convencerme de que esto es una etapa, que todo pasa, que la gente olvida, pero también sé que el internet tiene memoria y la gente ama repetir la humillación ajena. Mi cierre no es romántico ni redentor, es más bien una advertencia para mí misma. Cada vez que pienso, no puede empeorar, mi teléfono toma eso como reto. Y ahora estoy en un punto donde no sé si tengo que apagar el celular o apagar mi vida social, porque las dos cosas parecen conectadas al mismo botón de desastre. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la recepcionista, si sabe usar WhatsApp, y tú no sabes usar ni Instagram de ropa infantil. Eres un peligro público con datos móviles. Si existiera licencia para tener smartphone, tú no la pasas. Respuesta de la OP, que original, el chiste fácil de comparar a una mujer con un tutorial de aplicaciones. Si a ustedes les parece normal que el mundo te destruya por un error de cuenta, entonces el problema no soy yo, es la cultura enferma que vive de humillar. Y sobre Leo, qué lindo que lo celebren con su recepcionista, ojalá también lo aplaudan cuando le toque una situación real y no tenga a quién culpar. Usuario anónimo 2 dice, tu historia es literalmente, no fue mi culpa, en bucle, no fue WhatsApp, no fue Bluetooth, no fue la mancuerna, no fue la cámara, no fue Instagram, no fue el foro. Eres tú. Y lo peor es que sigues creyendo que el universo te sabotea en vez de aceptar que eres irresponsable. Respuesta de la OP, lo que es irresponsable es que ustedes crean que la vida se reduce a sentencias morales desde un teclado. Yo asumí consecuencias, perdí a mi novio, perdí mi trabajo, me comí la vergüenza,
pero no voy a aceptar que me pinten como villana intencional cuando fueron errores encadenados y gente aprovechándose. Si alguien quiere jugar a juez, perfecto, pero que no espere que yo me arrodille para validarle su superioridad barata.